Bienvenido a nuestro canal. El mensaje de hoy se titula Victorias en las finanzas. Es una enseñanza con principios prácticos que puedes aplicar para permitir que Dios te dé la victoria en tu economía. Híjole, Señor, la verdad es que estoy pasando por una situación bien difícil. En este momento no tengo dinero, no tengo lo suficiente como yo quisiera para poder darte. No tengo dinero para darte ni mis primicias ni mi diezmo. Entonces el pastor comentaba, si el Señor que conoce nuestro corazón sabe que no somos fieles en lo poco, cuando ganáramos aún así 1 millón de pesos, no le vamos a dar el diezmo ni las primicias. Porque si no estamos siendo fieles en lo poco, pues en lo mucho, pues la verdad es que tampoco. Tenemos que ser conscientes de eso. Comencemos entendiendo lo que es el término de las primicias. En la palabra nos dice que las primicias es un principio bíblico que nos enseña a honrar a Dios con lo primero de nuestros frutos. Lo primero de nuestros frutos, pues entiéndase que son los ingresos, el tiempo, los productos que hagamos, que propiciemos nuestro servicio. Eso es las primicias. Las primicias es lo primero y lo mejor que tienes para darle al Señor. En Proverbios 3, en el versículo 9 y 10 nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y Él a cambio nos promete que serán llenos nuestros graneros. Entendamos por graneros que está hablando de nuestras cuentas, de nuestras alacenas, de nuestros coches llenos de gasolina. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares reposarán de mosto. Entendamos que mosto significa que traerá el Señor paz y alegría a nuestra casa cuando confiemos en Él, cuando le demos lo primero al Señor. Entendemos pues que las primicias es lo primero que debemos darle al Señor. Las primeras horas del día. A lo mejor hiciste un trabajo que no te habían pagado, pero te lo pagaron, pues darle las primicias al Señor, porque finalmente recordemos que nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Y Él sabe las necesidades que tenemos, solamente Él espera que vengamos confiadamente delante de Él y pidamos, porque en la palabra dice que el que pide con fe se le dará, pero también es parte de un proceso de madurez y de formación de carácter para nosotros sus hijos. Finalmente el primer ejemplo lo da el Señor. Todos sabemos la historia de Abraham. Abraham tuvo un hijo, pero el Señor no se esperó a que Abraham tuviera 5 hijos para pedirle a su único hijo, que era Isaac. Al Señor no le interesaba su hijo Isaac. Lo que el Señor pedía de Abraham era su corazón, ver la condición de su corazón. Darle las primicias al Señor requiere de mucha fe. Y el Señor también lo hizo con nosotros, cuando entregó a su único hijo por amor a nosotros, con la confianza y la fe y la esperanza de que llegaría el momento en que nosotros voltearíamos los ojos a Él. Sí, no dudó en darlo, nunca dudó en entregarlo. Entonces, dar las primicias, lo primero es darlo con fe, es confirmar y tener la certeza de que el Señor tiene el control de nuestras necesidades. El Señor le prometió a Abraham que sería el padre de naciones y no se esperó. Él le pidió a su hijo Isaac. Dios quería ver el corazón de Abraham y lo mismo hizo pues con nosotros. Ahora recordemos lo que es el diezmo. El diezmo es el 10% de nuestros ingresos y nuestras ganancias. A diferencia de las primicias, el diezmo habla de la parte económica y las primicias no tiene que ser propiamente la parte económica, tiene que ser nuestro tiempo, tiene que ser lo mejor de nuestro trabajo, ofrendarlo a alguien que sabemos que lo necesita. Eso es darle lo mejor y lo primero al Señor. Ya hemos escuchado el versículo en Malaquías 3:10 donde nos explica el Señor lo que son el diezmo. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. El Señor nos dice, pónganme a prueba. Si el Señor, que sabe todas nuestras necesidades
y nos dice, pónganme a prueba, es porque sabe la promesa que está delante de nosotros, pero necesita ver nuestro corazón. Así como Abraham, no es que quiera a él porque él es el dueño de todo. Él quiere ver nuestro corazón y quiere que pongamos nuestra persona en una formación de carácter. Aquí el problema financiero que podemos atravesar muchos, la verdad es que muchos, es que nos pagan el viernes y para el lunes ya no tenemos nada. ¿Es una casualidad o solamente me pasa a mí? Yo creo que sí, ¿verdad? Dirían por ahí ese silencio, creo que voy por buen camino. El problema no es ese, el problema es que se nos fue el dinero, ni siquiera supimos ni en dónde, ni cómo, ni en qué. Ese es uno de los problemas que experimentamos. Vemos, por ejemplo, también en la palabra, en el libro de José, el soñador, que aún siendo esclavo José, era próspero, tenía sabiduría porque Dios estaba con él. Entonces, cuando el Señor le reveló a José el sueño de las 7 vacas flacas y luego las 7 vacas gordas, se dio cuenta, entendió que venía una temporada difícil para Egipto. Entonces, con la sabiduría y la diligencia de él, empezó a ahorrar. Ahorrar es una palabra que tenemos que tatuarnos nosotros los hijos del Señor, porque él nos dice, el que ahorra poco a poco se enriquece. Entonces, aún siendo esclavo, José estuvo, cuando le reveló el sueño que se venía la temporada difícil, él empezó a ahorrar y ahorrar y ahorrar. Se terminaron los 7 años de las vacas gordas y comenzó la temporada difícil. Y entonces todas las naciones se acercaron a Egipto y durante esos 7 años José, después de todo lo que ahorró, de todo lo que estuvo guardando, la semilla, los frutos, pudo mantener durante 7 años más al pueblo de Egipto y a otras naciones. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente, porque estaba conforme al corazón de Dios, porque buscaba del Señor la sabiduría y a pesar de las circunstancias que él pudiera estar pasando, siempre estuvo escuchando su consejo. Familia, todo comienza con una idea de orden. Yo quisiera preguntarles, si por ejemplo llegamos a la reunión en tiempo y forma y ustedes ven que todas las sillas están amontonadas, que los cables de la producción están fuera de su lugar, que no está la cafetería puesta, ¿ustedes qué me podrán decir? Díganme qué me podrían decir. Pues que somos desordenados, ¿no? Que qué desorden tenemos, que no hay. Bueno, pues es exactamente lo mismo que el Señor hace y lo que piensa para con nosotros. El Señor no va a bendecir el desorden financiero. Tenemos que tener claro que el orden financiero es la piedra angular para tener un éxito financiero, un éxito en la economía. Entonces llevamos palabras importantes, obediencia y orden. El orden activa la victoria de Dios en nuestras finanzas. Todo esto que les estoy compartiendo de alguna u otra manera yo lo he vivido durante mucho tiempo y me tuve que dar mis golpes, me tuve que dar mis tropezones para darme cuenta que separada del Señor y fuera de orden, definitivamente no lográbamos nada. Cuando cobren su semana, su quincena, su mensualidad, no sé realmente cómo es que reciban sus ingresos, lo ideal es que se puedan sentar con su pareja. Que se puedan sentar con su pareja y hagan un presupuesto. Un presupuesto significa empezar a tener orden y empezar a comenzar a tener orden en sus finanzas. Es momento de que podamos comenzar a tener éxito en nuestras finanzas poniendo orden y siendo obedientes. Por eso les quiero compartir un par de puntos que pueden ayudar a todos a llevar un control en la cuestión de nuestras finanzas. El primero es comprométete, siéntate con tu familia y dediquen un día a hablar de sus finanzas. Definitivamente abran su corazón y dense cuenta si realmente están teniendo un problema de finanzas. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero las circunstancias están delante de ustedes y saben si tienen un problema o no tienen un problema de finanzas. Háblenlo, siéntense, pónganlo en oración, que el Señor les pueda revelar aquello que les esté estorbando. Y cualquiera de los dos que pudiera ser el más ordenado en la cuestión administrativa, pues que sea alguien encargado de llevar esa parte de las finanzas, que se encargue de checar que los acuerdos a los que hayan llegado se lleven a cabo durante todo el mes. El otro es que colectemos
toda la información de los gastos mensuales que se están manejando. Eso nos ayuda a darnos cuenta en qué es lo que estamos gastando. Colectar es, venga, fuimos al súper, nos dieron un ticket, pusimos gasolina, a lo mejor nos dieron un ticket. Todo lo que podamos guardar, lo podemos poner en una cajita, es meramente un ejercicio, ¿no? Y si no nos dieron un ticket o no nos dieron un papelito, bueno, lo podemos poner nosotros en un papelito y lo vamos guardando en la cajita, y al final del mes abrimos esa cajita y separamos por rubro de necesidades. Y eso nos lleva a comparar, que es el siguiente punto. Ya que hicimos todo ese movimiento, les van a repartir unas hojitas. Ahí viene un ejemplo de gastos mensuales. Pueden anotar ahí los gastos mensuales que tienen, porque muchas veces no nos damos cuenta en qué es lo que estamos gastando. Comparamos los tickets, los sacamos al final de mes, los comparamos, los separamos por grupos de necesidades, alimento, gasolina, médicos, no sé, el alquiler de la casa, cosas como esas, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta en dónde tienen que anotar. Lo importante aquí es que podamos anotar que los 5 pesos de las galletitas, que los 18 pesos, que no sé cuánto cuesta el refresco, pero los 18 pesos del refresco, y todo eso separarlo. Y entonces al final del mes nos vamos a dar cuenta en qué se nos está yendo el dinero, en dónde estamos teniendo fugas de dinero. Si al final nos damos cuenta que efectivamente al final del mes, ya que hayan empezado a hacer ese estudio financiero, nos damos cuenta que efectivamente tenemos fugas, y si necesitamos aprender y apretarnos el cinturón, pues nos apretamos el cinturón, porque finalmente el beneficio no es para uno, es para su propia familia, para empezar a sanar las finanzas en casa. Al final del mes que te estés dando cuenta que efectivamente estás gastando de más, tenemos que ajustar las cuentas y tenemos que, les decía, apretarnos el cinturón. Yo les recomiendo, por experiencia propia, que no usen las tarjetas de crédito, porque yo me endeudé hasta las cachas con las tarjetas de crédito. Y sacaba una para cubrir la otra, pero ya dejaba descobijada otra. Entonces era una cuestión que la verdad en mi poco entendimiento en ese momento no lograba sobrellevar bien. Entonces el usar las tarjetas, la verdad es que nos comen los intereses de los intereses. Por supuesto que hay gente que puede manejar las tarjetas bien, que tiene esa sabiduría para manejarlas perfecto, pero la gente que no lo tiene, por no descubrir o por la urgencia, por la necesidad de que es que no tengo que comer, tengo la tarjeta, no la usen. Recuerden, el Señor sabe nuestras necesidades y quiere ver nuestro corazón. Entonces, el usar las tarjetas es como caer en un pozo sin fondo, la verdad. Dice en Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del prestamista. Finalmente, las personas que usamos o que usaron o que usan tarjetas, yo gracias a Dios ya no, se hace esclavo del banco. Y los ricos por supuesto nunca van a perder. Aquí los fregados vamos a ser nosotros, en algún momento dado nosotros. Entonces, cuando estamos firmando, con el poder de mi firma, controlo todo. La verdad es que no sabemos el laburo que nos estamos metiendo. Al firmar, nunca leemos las letras chiquitas, y ahí es donde nos están ahorcando. Entonces tenemos que comenzar a tener un poco más de sabiduría en eso. Yo creo que cuando las personas empiecen a sanar sus finanzas, o nosotros empecemos a sanar las finanzas, será bueno pedir una asesoría en la cuestión del uso de tarjetas, porque bueno, también es bueno, pero se necesita tener como el conocimiento del uso de las tarjetas. Otro de los puntos es controla. Tenemos que darle prioridad a las necesidades básicas de tu casa, a lo que son los gastos fijos. Tomemos conciencia que esos pequeños gastos, que el refresquito, que las galletas, que el dulcecito, que el cine, que ese tipo de cosas, no está mal porque es parte de la diversión, pero primero necesitamos como sanar nuestras finanzas. Entonces, si hay necesidad de dejar de gastar en ese tipo de cosas para tener otras prioridades en casa, bien vale la pena. Poco a poco, dice el Señor, que poco a poco, el que ahorra poco a poco se enriquece. Entonces, seamos obedientes en esa parte. No nos debemos de preocupar cuánto entra, ni en lo que estamos gastando. Tenemos que preocuparnos qué es lo que estamos haciendo
con lo que entra y cómo lo estamos gastando. Yo en casa manejo una carterita como esta, que tiene divisiones. Yo en casa, por ejemplo, recibo un ingreso mensual. Entonces para mí es más difícil tener que, ahorita gracias a Dios no, pero en un principio para mí era muy difícil poder administrarlo durante todo el mes. Cuando antes yo recibía el ingreso semanal, pues bueno, a la semana sobresalía, y luego se me movió a quincenal, y entonces después se me movió a semanal. Entonces tuve que aprender, a veces a la mala, a administrar mis gastos mensuales. Entonces yo tengo una carterita como esta en casa, que tiene divisiones, y pongo primera semana, o sea, la divido las 4 semanas del mes, primera semana, segunda semana. Hacemos un estudio con mi esposo, efectivamente sacamos, ¿cuánto ganamos hoy? 2,000 pesos, ok, 2,000 pesos. De esos 2,000 pesos tenemos que separar lo de los alimentos, que son mis gastos de entrada fijos, que es el alimento, la escuela de mis hijas, la gasolina. Entonces todo esto lo divido en estas partes. Dividimos el ingreso total de él y el mío, lo sumamos y después sacamos por supuesto el diezmo, y después con ese 90% que recibimos, con eso tenemos que vivir, con eso tenemos que aprender a vivir. Entonces, en muchas ocasiones hicimos la cuenta y resulta que gastábamos muchísimo más que lo que ganábamos. Y entonces era el descobijar una parte y otra, porque no teníamos pues la sabiduría, y entonces tuvimos que aprender a la mala entre el uso de tarjetas y cosas así. Pero gracias a Dios nos llevó a orden. Sí, nos costó mucho trabajo, la verdad es que no es fácil, pero cuando uno decide tomarse de la mano del Señor y que Él guíe nuestros pasos, pues es como más llevadero. Entonces les digo, tuvimos que aprender a vivir con ese 90 y lo dividimos por semanas. Y lo que hemos hecho, que en este caso yo tengo que reconocer que mi esposo es el que es más ordenado administrativamente. Entonces, dentro de ese rubro hay uno que dice Marlene. Entonces, ese es para mí. Y entonces él a mí me puede dar 500 pesos, me dice, esto es lo que te voy a dar en el mes. Si tú los quieres ahorrar, qué bueno, si te los quieres gastar, te los gastas. Dice, pero eso es lo único que hay para ti. Ahorita ya hay para mí. Antes no había para nada para mí. Entonces, tuvimos que aprender de esa manera. Y nos ha funcionado. Entonces yo se los comparto porque es una experiencia que hemos vivido y que de alguna otra manera lo hemos compartido con alguna otra persona y les ha estado funcionando. Cada quien tiene su dinámica en casa. Si ven que les funciona, adelante, pueden ajustar o mejorar ciertas áreas. Lo importante aquí es que podamos tener la victoria en nuestras finanzas. Recordemos que vivimos en esta sociedad y es una sociedad consumista. Entonces, aunque vivimos aquí, no pertenecemos al mundo. Es importante que aprendamos a ser diligentes en esta cuestión. No olvidemos que la forma en que manejamos el dinero demuestra si Dios puede confiar en ti. Las finanzas fuera de control revelan también una vida fuera de control. Todo lo que sucede en esta vida pasajera es una prueba que determina la próxima. Si no fuiste responsable en la tierra, pues no será distinto en el cielo. La bendición viene de la cabeza y se derrama sobre el cuerpo. Entonces es importante que este mensaje se lo hagas llegar a tu esposo. Que si no tienes un esposo, acude con alguna persona que te represente autoridad en las finanzas, que pueda ser un ejemplo para ti, que puedas tomarlo para mejorar en tus finanzas. En Proverbios 29 nos dice que todo lo que sucede, la bendición que se derrama sobre las cabezas que se alinean. El Señor ya nos dio la victoria, pero nosotros debemos activarla con nuestra fe. Gracias por escucharnos. Recuerda que la manera como administras tu dinero determina la confianza de Dios en ti. Cada semana estamos subiendo un nuevo mensaje y de lunes a viernes tenemos nuestro devocional Dios Cotidiano en Facebook, YouTube e Instagram. Encuéntranos como Central Point CH.